en esta nueva sección de Conoce a tu candidato, el día de hoy con el candidato Francisco Gavidia, número 30 por el partido Alianza para el Progreso, y quien nos va a contar brevemente su historia, su experiencia académica y formación, también experiencia laboral. Bueno, hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto compartir esta tarde contigo y auspiciando aquí este programa que inicia tan oportuno, se proyecte bien al futuro. Yo soy Paco Gavidia, soy de Chota, Cajamarca, estudié allá hasta los 16 años, luego en la Universidad Ricardo Palma, hice mi carrera de Economía, posteriormente desarrollé algunos cursos de posgrado, unas maestrías en ESAN, la maestría de Administración de Negocios, y en la Universidad Católica, Ciencia Política. Aparte de eso, básicamente hemos estado durante 20 años en la gestión pública, desarrollando, diseñando programas que han tenido un gran impacto en las familias de Lima. Ahí tenemos el programa Muninet, por ejemplo, Educación en Nuevas Tecnologías, que nos permitió llevar el conocimiento precisamente de la informática y de esas nuevas tecnologías a muchísimos lugares de Lima, en un sistema móvil, contenedores que se desplazaron en la ciudad, 50 escuelas hicimos en Lima, y de esa manera servimos a la alfabetización digital, que hoy es tan importante. Del programa Munigym, por ejemplo, igualmente un programa muy innovador que permitía llevar el deporte a los sectores populares en forma de gimnasios, carpas de 300 metros cuadrados, y de esta manera, de manera imaginativa, fuimos sirviendo a la gente, y por eso es que conocemos sus problemas, porque hemos estado en la cancha y sabemos pues qué es lo que es importante para las familias de menores recursos en Lima, fundamentalmente, y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar su calidad de vida. Desde el Congreso, ciertamente podemos impulsar leyes o iniciativas que toquen esos puntos, esos aspectos, esos temas principales en la vida de las personas. Para que lo conozcan un poco más, estimado Francisco, usted ha realizado dentro de su trabajo, tanto en el ámbito público como privado, ¿cuál ha sido su experiencia laboral en sí? O sea, ¿en qué cargo se ha desempeñado? Bueno, yo he tenido experiencia en el sector privado y público, como tú dices, a lo largo de los 25 años. He sido gestor de programas sociales, como te mencionaba, en la Municipalidad de Lima. He sido gerente de participación vecinal, que permitió vincular al ciudadano con la gestión local. He sido gerente de educación y deporte, que nos ha permitido precisamente desarrollar estas iniciativas con pocos recursos y desafiando la lógica de que el sector público es inoperante, es burocrático y no sirve para nada. Nosotros mostramos que desde el sector público, con colaboradores interesados, motivados, con una alta sensibilidad social, se podían hacer cosas extraordinarias, sobre todo con jóvenes. Eso es lo que hemos venido haciendo, y en el campo privado hemos desarrollado un emprendimiento en lo que es la cerveza artesanal. Hemos sido pioneros, los primeros en el Perú de poner una planta productora de cerveza artesanal en el año 2006. Ahí hemos incursionado, creando valor, empleo también, y oportunidades de negocios desde el emprendimiento. ¿Cuáles serían sus 3 proyectos principales de llegar al Congreso de la República? Mira, Roberto, el tema de la salud es el tema principal que nos preocupa a los peruanos. Esta pandemia irrumpió en el mundo hace un año y ha trastocado la vida de la humanidad con enorme dolor y sufrimiento, ¿verdad? En el Perú ya las cifras no vamos a comentarlas, pero evidentemente han golpeado a las familias, en otros planos también de la vida de las personas, la educación, que se ha visto también trastornada profundamente, y por eso es que estamos con 3 proyectos principales, 3 iniciativas que parten de nuestra experiencia también. La primera de ellas, los hospitales móviles. Este sistema de hospitales que se
desarrollaron en Lima hace algunos años son una experiencia exitosa, nacional e internacionalmente, porque el modelo implica lo público y lo privado. Lo público desde la gestión municipal o nacional de los gobiernos y lo privado desde los médicos, los asistenciales, que una suerte de asociación dan servicios de bajo costo, sin colas, y en el Perú lograron atender a más de 80 millones de atenciones. Es un modelo exitoso por donde se ve. No se ha desarrollado, no se ha replicado, porque en el Perú desgraciadamente las cosas buenas que lo hacen otros no son replicadas por las autoridades. Este sistema es de fácil implementación, no requiere ni 2 ni 3 años de estudios y de ejecución, porque son módulos prefabricados que se mueven y se instalan con mucha flexibilidad en los lugares más alejados de las ciudades. En este caso estamos hablando de los barrios, de los asentamientos humanos. Hospitales móviles en tu barrio es nuestra iniciativa, y sí creemos que, como lo hemos hecho allá en Lima, con la experiencia de CISOL, podemos desarrollarlo de cara a la pandemia. Pero además, no solo eso, Roberto, recordemos que la pandemia ha causado la muerte de cerca de 100.000 personas, pero en ese grupo hay cerca de 10.000 que son enfermos crónicos y de tercera edad que no fueron atendidos en los hospitales porque estos ya estaban concentrados totalmente en los problemas COVID. Esos enfermos crónicos que requerían tratamiento especializado no fueron atendidos. Estos hospitales podían y pueden todavía dar una solución a esos enfermos crónicos y tercera edad. Estoy hablando de diabéticos, hipertensos, en fin. Estos hospitales tienen esa capacidad para atender especialidades, para atender a salud primaria y para atender COVID. Esta es una iniciativa muy concreta que estamos poniendo en consideración de las personas, de la comunidad, y que no solamente es una inspiración cualquiera, parte de la realidad, ya se hicieron, se pueden adaptar a las circunstancias de la crisis sanitaria que vivimos en el Perú. Este es un proyecto válido. Obviamente tiene que estar acompañado de hospitales móviles, y lo vamos a decir ahora en la noche en un programa especial con el vacuna móvil. Mire usted, yo he estado conversando con los responsables de salud y ellos no tienen soluciones rápidas para desarrollar la vacunación rápidamente, al menor tiempo posible y de manera descentralizada en muchos puntos. Los hospitales y las postas van a ser insuficientes. Entonces la propuesta que les hacemos es un sistema de este tipo, móvil, desde su diseño, desde su movimiento, y muy adaptado a las circunstancias y necesidades que tengamos. Entonces los hospitales para el tema de la vacunación móviles en este tipo, en este prototipo, son extraordinarios. Y hemos propuesto la teleasistencia médica. Hay 7.000 médicos en su casa desde el mes de marzo del año pasado que no están trabajando y que debieron dar a teleasistencia médica. Cada uno podría atender a 300 familias mensuales. Estamos hablando de 2 millones de familias que pudieron ser atendidas, monitoreadas en casa por este sistema de teleasistencia médica, que no lo han desarrollado a escala ni MINSA ni de salud. El segundo proyecto, estimado Roberto, tiene que ver con los medicamentos. Los medicamentos son un problema de salud pública en el Perú. El 40% de la población que está en situación de pobreza no puede comprar medicamentos, porque estos son caros. Y los seguros no los proveen en sus farmacias, porque esas farmacias están desabastecidas, eso lo sabemos todos. De manera que los asegurados, cuando tienen su recetita y van a su farmacia, no hay. Van a las farmacias privadas y ahí se encuentran con que son inaccesibles los medicamentos. ¿Por qué? Por sus precios. La política de promover medicamentos genéricos de bajo costo, baratos, es una política razonable, posible, pero en el Perú no se ha aplicado por intereses, obviamente, de los grupos económicos que dominan el negocio de los medicamentos y las farmacias. Se tiene que exigir que las farmacias vendan medicamentos genéricos que son 5, 10, 20 veces más baratos que los medicamentos de marca, eso que quede claro, y tienen las mismas propiedades, Roberto. Los medicamentos genéricos, amigos, los medicamentos genéricos curan igual, tienen el mismo valor terapéutico que el medicamento de marca. Nuestra población está desinformada. Muchos creen, lamentablemente,
que el medicamento de marca es mejor y por eso cuesta más. No, definitivamente no. Los medicamentos de marca son bioequivalentes que los medicamentos genéricos. Eso tiene que ver también con la cultura de nuestra población. Hay que promover medicamentos genéricos para que se vendan en las farmacias y permitan que la población acceda a la salud. Una citromicina genérica cuesta $1, de marca cuesta 15 o 20 soles. Eso ustedes lo pueden constatar. Y así como en ese medicamento, hay muchos otros. No voy a explicar por qué son de marca y por qué genérico, porque sería muy largo, ¿no? Solamente decirles que cuando los laboratorios inventan un medicamento lo patentan. Y cuando se patenta adquieren unos derechos de solamente producirlos ellos durante 20 años. Cuando pasan los 20 años, ese medicamento, que solamente lo podía fabricar el que lo inventó, puede fabricarlo cualquiera después de 20 años. Y ahí se hacen genéricos. Por eso es que se llama genérico. Cualquiera lo puede hacer. Y por eso es que son tan baratos. Porque ya lo produce cualquier laboratorio en el mundo. Pero en fin, esos son conocimientos accesorios a la idea central. Hoy solamente la norma exige que las farmacias, vendan 30 tipos de medicamentos genéricos. Y el listado nacional de medicamentos principales son 900, o sea, es el 5%. ¿Por qué? Obviamente las farmacias ganan menos en los medicamentos genéricos. Su gran rentabilidad está en los medicamentos de marca. Esa es una política concreta que estamos planteando y esperemos que el Estado se ponga fuerte en materia de medicamentos, como lo han hecho todos los países de la región, donde se promueve el medicamento genérico como la alternativa de salud popular. Antes de que comience con el otro proyecto, justo hablando del tema de salud y también de los medicamentos, ¿qué opina del proyecto de ley que está realizando el Congreso de la República, este Congreso, sobre la vacunación que también pueda realizarla en los privados? Lo planteamos en junio del año pasado, no como vacuna, sino como efectivamente equipamiento y medicinas. El sector privado tiene que sumarse a la guerra contra el coronavirus. La guerra contra el coronavirus requiere unir todas las fuerzas. Lamentablemente, la miopía, la falta de visión de las autoridades el año pasado, el presidente Vizcarra y su equipo, no sumó al sector privado para que acompañara, hiciera su trabajo, su parte en esta tarea. Y obviamente el sector privado puede hacer tareas que el Estado no puede cumplir bien. Si el Estado no puede vacunar a su población, ¿por qué impedir que el sector privado se movilice y por lo menos atienda parte de esa población? Si el sector privado, ojo, clínicas, seguros, AFP, los que fuera, se meten a trabajar el tema de las vacunas, ya se descarga gran parte del trabajo del sector público, el propio Estado, que en este caso se debe concentrar en los más vulnerables, en la población de menores recursos. Entonces es una lógica conveniente que se sume el sector privado. Seguramente lo harán con una lógica de utilidad, es probable que sea así, seguro que sea así, pero eso es un tema ya de los privados. Lo importante es que si el sector privado puede hacer parte de la labor que no hace bien el Estado, porque obviamente es burocrático, es ineficiente y hay mucha corrupción, entonces que lo haga. No puede ser la política del perro del hortelano, ¿no? Que dicen no comes ni dejas comer, ¿no? ¿Y qué opina en ese sentido de Sagasti, que está en contra de ello? También el ministro de Salud se ha manifestado, Oscar Ugarte, frente a ello, y ha dicho que el sector privado no debería de incluirse en el tema de las vacunaciones. Sí, están despistados. El presidente está despistado. Es un hombre que sí sabe de academia, sabe de estudios, pero no es un hombre ejecutivo, ¿no? Y nosotros sí entendemos cuando hay que decidir y resolver cosas. Y el ministro anda en marchas y contramarchas porque primero dijo que sí, luego dijo que no, o que a medias, también está errático. El sector privado debe sumarse a hacer la tarea porque salva vidas. Eso nada más es tenemos que ser prácticos. Y lo que hay es ideología, conceptos, teorías que no ayudan en nada. Que el sector privado haga parte de la tarea que el sector público no puede hacer, y el sector público, el Estado, que se concentre en los sectores de la población que necesitan la vacuna, ¿no es cierto? Igualmente. ¿Usted cree que las comunidades nativas van a tener la vacuna mañana? Si no lo tenemos ni en Lima.
Ahí tiene que concentrarse el Estado. Los sectores pobres de la ciudad. ¿Van a tener la vacuna? No. Entonces hay que actuar con una lógica muy práctica. Lo práctico es lo que nos lleva a salvar vidas, ¿no es cierto? Y lo más pronto posible, por supuesto. Ojo, reflexión para todos. Cada día que los peruanos no nos vacunamos, representan cientos y miles de vidas. ¿Quién es responsable de eso? Chile va a terminar su campaña en 2 meses o 3 meses. Nosotros la tenemos para todo el año. O sea, los fallecidos que vengan de 2 o 3 meses en adelante, alguien tiene que tomar la responsabilidad de eso. Porque no sé cómo han podido dormir tranquilos los señores que estaban a cargo de esta tarea y que no hicieron absolutamente nada en relación a las contrataciones, a la compra de las vacunas, que tenían que negociarse con muchos laboratorios. Lo dijimos también. Como el tema de la vacuna era una investigación de 100 laboratorios, no sabías quién iba al final, tú tenías que contratar con 5, 6 o 8, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ver quién llegaba exitosamente al final. Y ahí están los resultados. Hay países que les sobran las vacunas y el Perú apenas 1 millón, que significa, de los 60 millones que necesitamos, significa 1.060.000, el 1%. ¿Qué opina del vacunagate? De este caso que hay ministros, médicos reconocidos y también personalidades de mucha influencia, ¿no? El emigrante constata que la salud pública, ¿no es cierto?, de la moral, la salud de la moral, está quebrada en el país. Eso es lo que testimonia Vacunagate. Desnuda una realidad que ya está ahí, que es la precariedad, la debilidad moral y ética que acompaña a nuestro país y que se ha ido desmejorando en los últimos años. O sea, hay menos reserva moral en el país, hay más pérdida de principios, de esos valores que más o menos nos pueden hacer convivir en comunidad y respetarnos los unos a los otros. Lo que ha ocurrido ahí es eso, y de una clase dirigente, ¿no es cierto?, de una élite en el Perú, sean intelectuales, sean políticos, que han entendido que el poder es para darse privilegios. Ese concepto es un concepto que no va con los valores democráticos y republicanos. Eso está bien para los imperios, los reinos, donde determinados grupos tenían privilegios y el resto no, ¿cierto? Hoy vivimos en una sociedad que debe restablecer ese principio de equidad, y entonces, ¿por qué ellos se vacunan, ¿no es cierto?, y nosotros no, ¿no es cierto? Porque han usurpado, han tomado ilegalmente e inmoralmente un bien que correspondía tenerse como un bien administrado adecuadamente, y se lo han tomado para beneficio propio, ¿no? Para, o sea, salvar su vida, no importa la de los demás, ¿no? Salvar su vida no importa la de los otros. Esa ha sido la lógica que se ha dado ahí, y esperemos que esto también despierte al país en sus estamentos más sanos, en sus clases más, en sus ciudadanos, para que esta situación se revierta y pueda haber una etapa de recomposición moral, porque esto no sé a dónde nos va a llevar. Claro. ¿Cuál es el tercer proyecto que tiene de llegar al Congreso? Sí, Roberto, el tema de la educación. Hemos trabajado en educación muchos años con proyectos como las becas a la excelencia, el primer proyecto ambicioso del Estado, antes de Beca 18, que lanzamos en Lima y que dirigimos en Lima, Beca de Responsabilidad Social, y otros proyectos más en educación. En este caso tenemos que abocarnos a garantizar conectividad a todos los hogares del país, porque si no les damos conectividad a los hogares, no le estás garantizando su derecho fundamental a educarse. Hoy las clases, y serán todavía indefinidamente, se están dando de manera virtual, no presencial. Ha sido así por la urgencia del aislamiento y la prevención del contagio en los colegios. Eso va a continuar así. Pero esto nos hace reflexionar que en Lima el 60% de los hogares solamente tienen internet. 4 de cada 10 hogares en Lima, 700.000 u 800.000 hogares, familias, no tienen internet. Entonces para ellos el año 2020 ha sido un año perdido, si lo ves desde el punto de vista académico. Los han promedio todos los alumnos, han pasado el año, ¿no? Porque hay una norma de ese tipo, pero ha sido un año perdido. Y un año perdido no es recuperado, ¿verdad? En 2021 vamos a tener el mismo problema. Y en el país hay problemas serios. En el país 6 de cada 10 hogares no tienen internet. Entonces, ¿cómo vas a hacer educación con ellos? ¿No es cierto?
¿no es cierto? Es complicado. Tenemos que dar internet para todos. Internet para todos con subvención del Estado, uno, a las familias pobres, con un presupuesto que pueden ser 20 millones mensuales, si hablamos de 2 millones de hogares, ¿de acuerdo? Subvención del Estado a las familias pobres y tarifa plana para otras familias que pueden pagar, pero una tarifa muy económica, súper económica, que debe ser negociada por el propio Estado. El Estado es un potente negociador cuando se propone, obviamente con los operadores privados, obtener tarifas económicas bajas, porque obviamente estás hablando de la contratación de... Justamente yo le iba a preguntar si se refería a la accesibilidad de tener internet o como algunos grupos izquierdistas que dicen internet gratis, que es una medida un poco populista, ¿no? Sí, accesibilidad al internet, claro. Veamos, si en el Perú, ¿no es cierto?, vamos a tener 35 o 40 millones de pobres, pero por ciento de pobres, ¿no? Estamos hablando de 13 millones de pobres en el Perú, esa es la cifra hoy. Y estamos hablando entonces de 2 millones y medio de familias, 2 millones de familias que no tienen cómo alimentarse. Si no tienen cómo alimentarse, ¿cómo van a pagar una tarifa de internet? Imposible. Ahí no funciona el mercado, porque la demanda no puede satisfacerse por la incapacidad de pagar. Temporalmente, porque esto se tiene que manejar en esos planos, temporalmente hay que darles acceso a internet a esa familia para que los niños puedan educarse. Si no, no van a poder continuar con sus clases no presenciales, ¿no es cierto? Entonces hay que subvencionar a la gente en situación de pobreza y extrema pobreza. Y a otras familias, o dentro de ese grupo u otras, que tengan posibilidad de pago, pero una tarifa de 20, de 30 soles, un plan de internet posible, sí es posible, pero a gran escala. Esa es la negociación que uno hace con las operadoras, que lo han hecho en otros países. Para nosotros no es nada nuevo, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar tarifas planas para quien pueda pagar 20 soles al mes, ¿de acuerdo? Y buscar subvencionar, sí, temporalmente a las familias que no están en condiciones de tener internet. ¿Hasta cuándo? Hasta que la situación de emergencia pase y esas familias vayan recuperando su capacidad de consumo, su capacidad de compra. Hoy están desempleados, imagínate esos miles de microempresarios que están en la calle o están con los ingresos muy deteriorados. Para ellos, internet para todos es nuestro concepto, y dentro de esa misma lógica, desarrollar la internet libre en plazas y espacios públicos, que es un proyecto que sí hemos manejado para acercar a las gente, a las familias, ¿no?, con las nuevas tecnologías, porque querramos o no, hoy estudiar y trabajar no puede ir sino de la mano con las nuevas tecnologías. O sea, todas las personas tienen que volcarse a aprender estas herramientas. ¿Qué acciones realizaría desde el Congreso para fomentar el empleo? Después de la pandemia se ha visto muy golpeada este sector, sobre todo de los retails, los de atención al público, ¿no? ¿Qué se promovería desde el Congreso? Nosotros tenemos un emprendimiento, les contaba, en el campo de la cerveza artesanal, y el sector empresarial ha sido golpeado, sobre todo el micro y pequeño empresario. Hay que dirigir nuestra mirada y darle prioridad al sector pymes o al sector MIPES. Ahí se genera, ojo, el 76% del empleo. O sea, del 100% de peruanos en edad de trabajar, el 70%, 7 de 10, están empleados en esas pequeñas unidades productivas. O empleados como dependientes, o son dueños de ese emprendimiento. O sea, hay que darle atención a las MIPES, a las pymes, a la microempresa. Este no es otro país que el nuestro, o sea, este es el Perú. Acá hay que dar recetas para el Perú. Esa es una estructura real que tenemos, de muchas unidades pequeñas, ¿no es cierto?, en el campo microempresarial, y que suman más o menos 2 millones y medio. 2 millones y medio de pequeñas y microempresas en el Perú, ese es el número. De esas, la mitad, 1.250.000, están en la informalidad, ¿okay? Son informales. Hay que dar políticas para ellos. Uno, hay que darle créditos también a ellos. De los 60.000 millones de soles que se dieron el año pasado como crédito reactivo, a ellos no les llegó más que migajas. ¿Por qué?
porque no estuvieron en la preocupación de los bancos ni de los ministros de Economía. Para ellos son secundarios, pese a que son generadores de empleo. Hay que darles acceso al crédito barato, y ya no pues bajo la ventanilla de los 4 bancos. Obviamente priorizan a sus empresas, y a las grandes empresas hay que dar las ventanillas. Estamos proponiendo que el Banco de la Nación, está en todo el Perú. Yo estaba en la frontera del norte, en zona de frontera, un Banco de la Nación. Quiero decir con esto que es una red de 3.000 oficinas, el más grande que hay, más que cualquier banco privado, y que hay que transformarlo, hay que inventarlo, reinventarlo, para que haya una unidad fuerte de promoción y de crédito microempresarial. Que el microempresario devuelve los créditos, sí los devuelve, señor. Hay que tener otra lógica de evaluación del riesgo, y para eso se tiene que promover una banca. En este caso proponemos que el Banco de la Nación se transforme en eso que no existe hasta ahora. Nadie atiende al microempresario, nadie, más que algunas EDIPYMES, cajas municipales, pero son pequeñas. En tercer lugar, las compras del Estado. Las compras del Estado tienen que direccionarse para que por lo menos en un 30% los atiendan las microempresas. Cuarto lugar, sí, capacitación, financiamiento, ¿no es cierto?, informalización, las 3 cosas de la mano. Puede usted llamar a un microempresario que está en informalidad, a un informal, y decirle: yo te doy 3 elementos. Tú te formalizas, ¿sí?, acceso al crédito, ¿ya? En segundo lugar, tienes capacitación. Esos 3 elementos deben ir de la mano, atados, no separados. Y finalmente, claro, el Estado debe generar un gran shock de inversiones con las grandes obras públicas, que seguramente tienen que darse, y de esta manera generar empleo. Y hoy día estamos lanzando una propuesta que va en la lógica de Contacto Joven, un programa que hicimos también desde la gestión local para generar empleo juvenil. El primer empleo juvenil, mi primer empleo, el primer empleo juvenil tiene que atenderse prioritariamente en oficios de corta duración, de corta capacitación, de 3 o 4 meses, nada más, de poco tiempo, de poca inversión, y muy conectado a las necesidades del aparato productivo. ¿Qué es lo que requiere y demanda el aparato productivo, la economía del país? Orientarlos a ese quehacer. Obviamente, ese programa de mi primer empleo tiene que tocar a los jóvenes que terminan la secundaria, ¿no es cierto?, porque están en la secundaria pero ya trabajan. Esa es la realidad de nuestro país. Jóvenes que ya trabajan y que terminan la secundaria y que ya están viéndose en la necesidad de producir. Ellos no tienen tiempo, 5 años para estudiar y luego venir a trabajar. No, esa no es su realidad. Su realidad es trabajar y estudiar. Y el primer empleo es oficios técnicos de corta duración, de alta empleabilidad. O sea, los damos y los dimos así en Contacto Joven a los 30.000 jóvenes que pasaron por ahí en cursos o especialidades donde había mucha demanda laboral. Y obviamente ustedes les garantizan más empleo, mayor empleabilidad y mejor remuneración. Vamos a dirigirnos a ellos, a los jóvenes en su primer empleo, como una política que nos interesa desarrollar. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, estimado Francisco. Para que te despidas de los usuarios, para que la gente sepa tus últimas palabras. Sí, nada más decirles que usen su mascarilla, su alcohol, y guarden su distanciamiento, como lo hemos guardado con Roberto. Son prácticas sencillas, pero que salvan vidas. En segundo lugar, sí, estamos todos golpeados, pero será esto una historia que vamos a superar, estimados amigos, y esperamos que los peruanos sepamos llevar adelante nuestros desafíos, incluido el político, porque la política también recomponerla es un desafío, ¿no? Y esperamos tener un amanecer mejor para todos. Muchas gracias.